Hoy vamos a hacer un análisis estratégico de dos estructuras financieras bastante complejas: el Seguro de Vida Universal Indexado, o IUL, y el Seguro de Vida de Colocación Privada, conocido como PPLI. La idea es desglosar cómo funcionan por dentro, cuáles son sus verdaderos riesgos y para qué se usan a nivel institucional, mucho más allá de lo que se ve en la publicidad. Y para que quede claro desde el primer momento, esto no es para vender nada. Lo que vamos a ver es un informe analítico pensado para quienes tienen que tomar decisiones y necesitan entender estas herramientas a fondo, no para que se las vendan. El enfoque va a ser muy tranquilo, objetivo y basado únicamente en los datos de las fuentes. Este es nuestro mapa. Primero vamos a establecer el marco de análisis. Luego nos metemos de lleno a desarmar el mecanismo de acreditación del IUL, vamos a comparar las proyecciones de venta con la realidad del contrato y a ver los riesgos clave. Después pasamos al PPLI, que es una herramienta de otro nivel, más institucional. Y cerramos con las preguntas cruciales que cualquier persona que evalúe esto debería hacerse. Empecemos con el IUL. Para poder evaluarlo bien, primero hay que entender exactamente cómo funciona su motor, o sea, el método que usa para acreditar los intereses. Y aquí está quizá la distinción más importante, una que muy a menudo se pasa por alto. A pesar de que lleva el nombre indexado, el dinero de una póliza IUL no se invierte directamente en el mercado de valores. En realidad, se queda en la cuenta general de la aseguradora, que es, en su mayoría, una cartera de bonos. Entender esto es fundamental para ver la enorme desconexión que hay entre el marketing y cómo funciona el producto de verdad. Entonces, ¿cómo es que se generan los rendimientos? Bueno, es un proceso de 4 pasos. Primero, se mira el rendimiento de un índice, por ejemplo el S&P 500. Segundo, y esto es clave, hay un tope que limita las ganancias. O sea, si el mercado sube un 15% y el tope es del 9%, solo se recibe el 9%. Tercero, hay un piso que protege de las caídas, normalmente en 0% o 1%. Y finalmente, esa tasa que se calculó se acredita al valor en efectivo. Pero ojo, solo después de descontar todos los cargos de la póliza. Ahora, hablemos de la herramienta principal que se usa para vender estas pólizas, la famosa ilustración. Es justo aquí donde vemos el mayor choque entre las promesas del marketing y lo que dice el contrato de verdad. La narrativa de ventas puede llegar a ser, bueno, extremadamente agresiva. Escuchen esta cita de un promotor. Nunca pierde. Se presenta casi como una inversión sin riesgo pero con rendimientos de bolsa. Esta promesa de que siempre se gana y nunca se pierde es básicamente el corazón de su argumento de venta. Y esta tabla es donde esa narrativa se rompe por completo. A la izquierda vemos la proyección idealista, la ilustrada. A la derecha, la garantía contractual, que es lo que la aseguradora está legalmente obligada a cumplir. Con primas de $36,000 al año, la ilustración promete más de $600,000. La garantía, por otro lado, muestra que la póliza podría colapsar y quedar en cero en el año 16. La brecha entre la promesa y la realidad es sencillamente abismal. Y esto no es solo una opinión. Los propios expertos, los actuarios, en su revista profesional han dicho que estas ilustraciones son fundamentalmente defectuosas. ¿Por qué? Porque no pueden modelar de forma realista las tasas de interés, sobre todo cuando se meten préstamos en la ecuación, y eso termina creando una imagen totalmente engañosa del rendimiento a largo plazo. Todo esto nos lleva directo a los riesgos, porque más allá de las ilustraciones bonitas, existen efectos de segundo orden y factores en el contrato que casi nunca se mencionan, o al menos se subestiman en las presentaciones de ventas. A ver, el punto crucial aquí es este. Primero, los topes no son fijos. Las aseguradoras tienen el derecho por contrato de bajarlos, y las garantías mínimas son bajísimas, a menudo entre el 1% y el 3%. Segundo, el riesgo de secuencia es un factor gigante. Unos pocos años con rendimiento de cero, mientras los cargos y los intereses de los préstamos siguen corriendo, pueden vaciar la póliza. Y eso nos lleva al tercer punto, un posible desastre fiscal. Si la póliza caduca con un préstamo pendiente, ese préstamo se convierte de un día para otro en ingreso que paga impuestos. Y por último, todo esto pasa en una especie de zona gris regulatoria, con menos supervisión que los productos de inversión tradicionales. Ahora, demos un giro y hablemos del Private Placement Life Insurance, o PPLI. A diferencia del IUL, esto no es un producto que se venda masivamente. Es una estructura de nivel institucional, diseñada para un grupo muy específico de personas. Para que nos hagamos una idea de la escala,
Una investigación del Comité de Finanzas del Senado de EU estima que la industria del PPLI mueve al menos 40.000 millones de dólares como refugio fiscal y es utilizada por apenas unas 3.000 personas. Esto nos da una idea clarísima de lo exclusivo que es. ¿Y en qué se diferencia de un seguro tradicional? Pues básicamente en todo. El cliente objetivo tiene un patrimonio neto promedio de más de 100 millones de dólares. La prima mínima se cuenta en millones. Y las opciones de inversión no son los fondos comunes que todos conocemos, sino fondos de cobertura y capital privado. Su propósito no es reemplazar un ingreso, sino funcionar como una envoltura fiscalmente eficiente para inversiones muy sofisticadas. La estrategia principal, descrita por el Comité del Senado, se conoce coloquialmente como comprar, pedir prestado y morir. La persona compra la póliza con una prima enorme. Luego pide préstamos contra el valor en efectivo para tener liquidez libre de impuestos durante su vida. Y al fallecer, el beneficio por muerte paga el préstamo y lo que queda pasa a los herederos, saltándose los impuestos sobre la renta y el patrimonio. La principal barrera regulatoria para esto es algo llamado la doctrina de control del inversionista. En pocas palabras, si el dueño de la póliza controla directamente las inversiones, adiós a los beneficios fiscales. El problema es que la investigación del Senado encontró que esta regla es súper difícil de aplicar para el IRS, más que nada porque no hay requisitos de reporte que le avisen a la agencia de que estas pólizas siquiera existen. Y con esto llegamos a la parte final de nuestro análisis. En lugar de dar respuestas definitivas, el verdadero objetivo es ofrecer un marco para hacer mejores preguntas. Este es el enfoque que usaría cualquier evaluador a nivel institucional. La primera pregunta se enfoca en las proyecciones. No es suficiente ver el número final, hay que hacer un análisis de sensibilidad. ¿Qué pasa si los topes bajan al mínimo garantizado? ¿Y si los cargos suben al máximo que permite el contrato? ¿Cómo cambia el resultado que nos están mostrando? La segunda pregunta va directa al peor escenario posible. Hay que cuantificar el riesgo de que la póliza colapse. ¿Cuál sería el evento fiscal exacto si eso pasa? ¿Cuánto ingreso imponible se generaría y de cuánto sería la factura de impuestos? Esto no es un riesgo teórico, es una contingencia financiera real que debe ser modelada. Y así cerramos con la pregunta que lo resume todo. Al analizar estas estructuras, uno debe decidir si son una herramienta predecible para un objetivo financiero o si son una apuesta compleja. Una apuesta donde las variables más importantes, como los topes y los cargos, no las controla el dueño de la póliza, sino la institución que la emite. La respuesta a esa pregunta define la verdadera naturaleza de este instrumento.